Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy le traemos una noticia bastante buena, pues sale el primer pago para los del Seguro Social SSI, pues es el primer pago de septiembre, el cual se estaría realizando el día de hoy. Los ciudadanos estadounidenses elegibles que reciben pagos de ingresos del Seguro Social SSI recibirán el primero de los dos cheques de septiembre en este primer día del mes. También hablaremos sobre 6 estados importantes que estarían enviando pagos de estímulo económico durante este mes de septiembre. Si bien el gobierno federal aún no ha indicado que exista algún tipo de plan o un cuarto cheque de estímulo, varios estados estarán enviando más dinero a sus residentes bajo varias iniciativas diferentes. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información bastante interesante. Como bien sabemos, hay un ligero cambio en la programación normal de estos pagos simplemente por cómo caen los días en el calendario. Aunque los pagos del SSI generalmente se envían el primer día de cada mes, o sea, en este caso el 1 de septiembre, el tema para octubre es que el 1 de octubre cae un fin de semana, lo cual significa que el pago simplemente se estaría trasladando a septiembre. Esto significa que los ciudadanos que recibirán pagos por valor de hasta $841, tanto el 1 de septiembre, recibirán otros $841 el 31 de septiembre. Ojo, este es el máximo pago, que son $841 para alguien del SSI. Como bien saben, varias personas reciben números diferentes según cómo fue que se jubilaron. Lo mismo sucederá también en diciembre, ya que los ciudadanos estadounidenses recibirán pagos dobles debido a que las fechas en diciembre caen también en fin de semana y días festivos. Para empezar, ¿quién es elegible con los cheques del SSI en septiembre? Pues esta ayuda financiera está diseñada para ayudar a las personas mayores de 65 años, a las personas con discapacidades, personas ciegas o con pocos o ningún ingreso. Para ser elegible para los pagos, los individuos no deben tener más de $2,000 en activos, mientras que el límite para las parejas se establece hasta $3,000. Recordemos que la primavera pasada, dos senadores estadounidenses de Ohio, que es el senador demócrata Sherrod Brown y el republicano Rob Portman, presentaron un proyecto de ley en su intento por aumentar los límites antes mencionados. Cabe señalar que esos límites no se han modificado desde 1984, cuando Brown y Portman pidieron que los nuevos se fijen por lo menos en $10,000 para individuos y $20,000 para parejas. En cuanto a los cheques de beneficios para los jubilados en general del Seguro Social, se distribuyen según el calendario los días 14, 21 y 28 de septiembre, o también hablando el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes de septiembre. Va a depender de la fecha de nacimiento del solicitante. Si naciste entre el primero y el día 10, el pago se estaría realizando el segundo miércoles del mes de septiembre. En el caso de que su fecha de nacimiento sea del 11 al 20, entonces lo estarías recibiendo el tercer miércoles del mes de septiembre. Y los que nacieron entre el 21 y el 31 de cada mes recibirán su cheque el cuarto miércoles de septiembre. Ahora hablaremos sobre los 6 estados que nos estarían enviando pagos durante este mes de septiembre. Los 3 cheques de estímulos federales que nos proporcionaron a los estadounidenses elegibles pagos de $1,200, $600 y $1,400 durante el año 2020 y 2021, mientras que los Estados Unidos estaban enfrentando el impacto financiero de la pandemia del COVID-19, pero los costos elevados de los alimentos, la gasolina y otros productos y servicios han llegado estirando las billeteras estadounidenses. Prácticamente todo es una crisis. Entonces, es por ello que nos está llegando estos estímulos estatales. Ya lo venimos diciendo varios meses. Hay mucha gente que no recibe estos estímulos porque no está muy informada de cómo debe solicitarlos, porque algunos estados no simplemente te lo envían, debes realizar alguna acción.
A continuación se muestra un desglose completo de los estados que estarían enviando pagos en este mes de septiembre y quiénes es que pueden calificar. Para empezar tenemos a Alaska. El presupuesto en Alaska firmado por el gobernador Mike Dunleavy, que fue en el mes de junio, incluyó $3,200 en pagos, incluido un pago único de ayuda energética que constaba de $650 y también un dividendo por parte del fondo permanente, el cual era de $2,550 que se enviaría a los habitantes de Alaska. En el mes de junio anunciaron que los pagos comenzarían a llegar a las cuentas bancarias el 20 de septiembre. Para aquellos que enviaron solicitudes en papel o pidieron cheques en papel, se espera que los pagos se envíen unas o 2 semanas luego de esta fecha que fue anunciada. Así que para empezar tenemos este estado que el 20 de septiembre nos estará llenando de muchas sorpresas. Luego tenemos al estado de Colorado, donde el gobernador Jared Polis firmó una ley en el mes de mayo, en la cual afirmaba que este año proporcionaría un reembolso de impuestos de $750 para contribuyentes individuales y un reembolso de $1,500 para contribuyentes en conjunto. Según el Departamento de Ingresos de Colorado, aquellos que presentaron su declaración de impuestos estatales antes de la fecha 30 de junio recibirán sus cheques antes del 30 de septiembre. Para los solicitantes extendidos que cumplan con la fecha límite del 17 de octubre, el reembolso llegaría antes del 31 de enero del 2023. Así que este es otro estado en el cual vamos a tener el ojo puesto. Luego traemos a Hawái, donde el gobernador David Ige firmó un proyecto de ley en el mes de junio en el cual afirmaba que otorgaría reembolsos de impuestos por única vez a ciertos residentes estatales que puedan calificar. Según la ley 115, los pagos de $300 o $100 por persona se enviarán según factores como ser el nivel de ingresos y el estado civil. Por ejemplo, los contribuyentes solteros cuyo ingreso bruto federal ajustado es inferior a los $100,000 anuales pueden recibir un reembolso de $300, mientras que aquellos que ganan más de $100,000 al año recibirán un reembolso de hasta $100. Un desglose completo de cuánto dinero pueden esperar los residentes de este estado en función de sus ingresos y de su estado civil, así como otros detalles, estarán disponibles en la página de información de la Ley 115, el cual le dejaremos el link en la descripción. El Departamento de Impuestos de Hawái comenzará a emitir estos pagos en esta primera semana de septiembre. Luego le traemos a Virginia, donde el estado también está enviando un reembolso de impuestos por única vez a algunos residentes que califican. Según el Departamento de Impuestos de Virginia, aquellos que tenían una obligación tributaria el año pasado recibirán hasta $250 si presentaron una declaración individual y podrán recibir hasta $500 si presentaron una declaración en conjunto. Se espera que los pagos comiencen a salir a fines del mes de septiembre, pero es posible que algunos no reciban los suyos hasta el mes siguiente, pues el Departamento de Impuestos en Virginia afirmó que para aquellos que son elegibles y hayan presentado antes del 1 de julio, su reembolso se estaría enviando antes del 17 de octubre. Esto significa que todos deberían recibir sus pagos antes del 31 de octubre de este 2022. Luego traemos a Illinois, donde se está proporcionando reembolsos únicos de impuestos sobre la renta y la propiedad a los residentes que comenzarán a emitirse la semana pasada del 12 de septiembre. Para los reembolsos de impuestos sobre la renta, un contribuyente soltero recibirá $50, mientras que una pareja casada que presentó una declaración en conjunto recibirían $100, según el Departamento de Ingresos de Illinois. Aquellos con dependientes pueden llegar a recibir más, pues estarían recibiendo un reembolso de hasta $300, con $100 proporcionados por dependiente, hasta un máximo de 3 dependientes. Solo aquellos con un ingreso bruto ajustado de menos de $400,000 anuales para contribuyentes en conjunto
y menos de 200.000 anuales para contribuyentes individuales son elegibles para poder recibir este reembolso. Se estaría emitiendo la semana del 12 de septiembre. Y por último le traemos al estado de Minnesota, donde el gobernador de Minnesota, Tim Walz, firmó una ley a fines del mes de abril, en la cual permitiría a los habitantes de Minnesota que trabajaron en primera línea durante la pandemia del COVID-19 y que cumplen con ciertos criterios, podrán solicitar un pago de bonificación. La solicitud, llamada Frontline Worker Pay, estuvo abierta hasta la fecha 22 de julio. Aquí también lo informamos. Si bien el Estado aún no ha anunciado cuánto recibirá cada solicitante aceptado, tiene como reserva $500 millones, los cuales se estarían dividiendo entre partes iguales por cada miembro del grupo. Se espera que los elegibles reciban su dinero durante este mes de septiembre o el mes de octubre.